Hola, tengan un buen día. En esta sesión les voy a explicar todo lo relacionado a los archivos, desde cómo crearlos, editarlos, moverlos, copiarlos, borrarlos, entre otras cosas. Primero que nada, veamos cómo se crean los archivos. Tenemos dos formas de crear un archivo. Dando clic derecho sobre un área vacía, lo cual nos abrirá este menú, o si no, podemos dar clic en el botón que dice nuevo. Y como pueden ver, nos abre exactamente el mismo menú. Como pueden observar, tenemos las opciones de crear carpetas, subir archivos, subir carpetas. Estas opciones ya las abarcamos en sesiones anteriores, así que si aún no han visto esas sesiones, les recomiendo verlas. En esta sesión nada más nos vamos a enfocar en cómo crear los archivos. Como pueden observar, tenemos diferentes tipos de archivos, pero los principales son los documentos de Google, hojas de cálculo de Google y presentaciones de Google. Esas tres opciones son las equivalentes a Word, Excel y PowerPoint. Más adelante en el curso profundizaremos sobre estos tipos de archivos y vamos a enseñarles a cómo ocuparlos. Y como pueden observar, tenemos otros tipos de archivos, como los formularios de Google, que esto nos permite crear formularios y así poder recolectar información. Y si nos posicionamos sobre la opción de más, se nos abren otras opciones, como los dibujos de Google. Esto nos permite crear imágenes personalizadas para poderlas ocupar en nuestros documentos de Google, hojas de cálculo de Google, presentaciones de Google, etc. Después tenemos Google My Maps. Esta nos permite crear mapas personalizados para poder poner nuestros lugares de interés, crear rutas de viaje, entre otras cosas. Después tenemos los sitios de Google. Este nos permite crear páginas web muy básicas con unos cuantos simples pasos. Solo es de arrastrar y seleccionar las opciones que queramos poner en nuestra página web. Después tenemos Google Apps Script, que esta nos permite crear funciones personalizadas que vamos a ocupar en los servicios de Google y así poder crear tareas automatizadas. Y por último tenemos Google Jamboard, que es una pizarra virtual. La podemos ocupar para presentar cosas en nuestras presentaciones de Google Meet, entre otras cosas. Una vez aclarados los tipos de archivos que tenemos, vamos a ver cómo crear un archivo. En mi caso, crearé un archivo de documento de Google. Para crearlo, simplemente tenemos que dar clic en el tipo de archivo que queremos crear. Y como pueden ver, se nos abre una nueva pestaña con el tipo de archivo que creamos. Pero si regresamos a la pestaña anterior de Google Drive, aún no se ha creado nada. Para que el archivo se cree, tenemos que editar algo en el contenido del archivo o simplemente poner un título. Por ejemplo, voy a poner documento de ejemplo. Y una vez escrito esto, como podrán observar, aquí dice que ya se ha guardado en Google Drive. Y si regresamos, ya lo tenemos aquí. Como pudieron observar, el archivo se creó en el lugar en el que estamos posicionados actualmente. Si queremos crear un archivo en un determinado lugar, por ejemplo, dentro de una carpeta, primero tenemos que posicionarnos dentro de esa carpeta y luego hacer los pasos para crear un archivo. Por ejemplo, tenemos esta carpeta. Me meto ahí y como pueden observar, tengo otra carpeta y me meto ahí. Y voy a crear un archivo aquí. Doy clic derecho, selecciono el tipo de archivo que quiero crear, en este caso un documento de Google. Y como pueden observar, me abre la pestaña y como ya les había dicho que para que se guarde necesitamos editar el contenido o cambiar el título. En este caso voy a poner un hola en el contenido y como pueden observar, aquí dice guardando y ya se ha guardado. Y como pueden observar, se creó dentro de la carpeta que está dentro de una carpeta. Ahora, una vez aclarado cómo crear los archivos, pasemos a ver las siguientes opciones que tenemos. Por ejemplo, podemos ver la información de un archivo creado para verificar cuándo se creó, cuándo se modificó, quién lo creó, con quiénes están compartidos y cuál es la ubicación del archivo. Para ver toda esta información lo podemos hacer de dos formas. Podemos dar clic en el botón con un símbolo de una letra I, como pueden observar.
lo cual nos abrirá este panel. En ese momento nos estará dando la información de la ubicación actual en la que estamos. En este caso es una carpeta que se llama subcarpeta, que está dentro de una carpeta llamada carpeta, el propietario que dice que yo la creé, la fecha en la que fue modificada y quién la modificó, la última vez en la que fue abierta y cuándo se creó. Y como pueden observar, aquí tenemos otra pestaña que se llama actividad, y esto nos brinda más información de la carpeta. Podemos observar qué cambios se han hecho en la carpeta y quiénes los han hecho y a qué horas y a qué fechas, entre otras cosas. Pero lo importante es la información de un archivo. Para ver la información de un archivo tenemos que dar clic en él, y como pueden ver nos da el nombre del documento, una vista previa pequeña del documento. Aquí nos muestra con qué personas se han compartido. Más adelante les voy a explicar cómo compartir documentos con otras personas y cuáles son las ventajas de compartir documentos, pero eso ya se hablará en otra sesión. Como pueden observar, aquí nos dice el tipo de archivo que es, el tamaño que está ocupando el archivo, el tamaño en el almacenamiento usado, que en este caso son 0 bytes, o sea, es nada, la ubicación del archivo, que nos indica que está en una carpeta llamada subcarpeta, quién lo creó, cuándo se modificó, cuándo se abrió y cuándo fue creado. Y de igual manera nos presenta la pestaña de actividad, que esto nos indica todos los cambios que ha sufrido el archivo. O también, para poder ver esta información, podemos dar clic derecho sobre el archivo y damos clic en la opción que dice ver detalles. Y como pueden observar, nos abre exactamente el mismo panel de información. Ahora sigamos viendo otras cosas. Ahora veamos cómo abrir un archivo. Esto es bastante simple, solo tenemos que dar doble clic en el archivo que queremos abrir y se nos abrirá automáticamente. Por ejemplo, este que tenemos aquí, hago doble clic sobre él y como pudieron observar nos abre otra pestaña con el archivo que acabamos de abrir. Ahora regresemos a la ventana anterior. Otra de las opciones que tenemos disponibles para hacer con los archivos es previsualizarlos, es decir, ver su contenido sin necesidad de abrirlos. Para hacer esto tenemos dos formas diferentes. Una de ellas es dar clic izquierdo sobre el archivo y esto nos abrirá nuevas opciones aquí arriba, y tenemos que dar clic en el botón con símbolo de un ojo y esto nos cargará la vista previa del archivo. Y como pueden observar, aquí se mira el contenido del archivo sin necesidad de abrirlo. Esto lo podemos hacer también de otra manera. Para ello tenemos que dar clic derecho sobre el archivo que queremos previsualizar. Esto nos abrirá este menú y tenemos que dar clic en la opción que dice vista previa. Y como pueden observar, produce exactamente el mismo resultado. Esto lo podemos hacer con cualquier tipo de archivo, con hojas de cálculo de Google, presentaciones de Google, PDFs, imágenes, etc. Como les mostré anteriormente, podemos crear archivos dentro de carpetas. Simplemente tenemos que irnos a la carpeta en que queremos crear el archivo y lo creamos directamente. Pero en ocasiones podemos haber creado un archivo en una ubicación que no queríamos, o simplemente queremos moverlo a otro lugar. Para mover un archivo tenemos que dar clic derecho sobre el archivo que queremos mover. Esto nos abrirá este menú y ahora tenemos que dar clic en la opción que dice mover a. Esto nos abrirá esta pestaña con todas las ubicaciones que tenemos. En este caso tenemos una carpeta llamada carpeta, podemos dar clic ahí en la flechita esta, y tenemos una carpeta llamada subcarpeta, pero en mi caso quiero mover el archivo en la carpeta que se llama carpeta, así que le doy mover aquí y como pueden observar ya se ha movido. Y si nos metemos en la carpeta llamada carpeta, vamos a poder observar que tenemos el archivo aquí, pero digamos que lo quiero meter en esta carpeta llamada subcarpeta. Damos clic derecho sobre el archivo y damos clic nuevamente en la opción que dice mover a,
Y como pueden observar, nos muestra la ubicación actual del archivo, que en este caso es la carpeta. Y como lo quiero mover a su carpeta, tenemos que dar clic aquí en la flechita y damos mover aquí. Y como pueden observar, desapareció, pero si nos metemos en la carpeta llamada subcarpeta, está aquí el archivo. Como pueden observar, es simplemente sencillo, solo tenemos que dar clic derecho sobre el archivo que queremos mover y luego navegar en todas las carpetas que tenemos creadas en Google Drive y ponerlo donde nosotros queramos. Otra cosa de las que podemos hacer con los archivos es editar su nombre. Para editar su nombre simplemente tenemos que dar clic derecho sobre el archivo que queremos editar y tenemos que dar clic en la opción que dice cambiar nombre. Esto nos abrirá este recuadro en donde nos pedirá que cambiemos el nombre. En este caso voy a poner documento de ejemplo 2 y damos clic en aceptar. Y como pueden observar, ya se cambió su nombre. Otra cosa que podemos hacer con los archivos es crear una copia. Para hacer eso simplemente tenemos que dar clic derecho sobre el archivo que queremos crear una copia y luego tenemos que dar clic en donde dice crear una copia. Y como pueden ver, está cargando y una vez haya cargado se nos crea un nuevo documento con el nombre copia y el nombre que tenía el archivo anteriormente. Otra de las cosas que podemos hacer con los archivos es descargarlos. Para descargar un archivo en concreto tenemos que dar clic derecho sobre el archivo que queramos descargar. Se nos abrirá este menú y tenemos que dar clic en la opción que dice descargar. Al hacer clic en esta opción se nos convertirá el archivo automáticamente a Word. En este caso, ya que era un documento de Google, si hubiera sido un documento de hoja de cálculo de Google, se iba a convertir en un formato Excel. Si hubiera sido presentaciones de Google, se iba a convertir en un formato de PowerPoint. Y como pueden ver, es bien fácil descargar los archivos para tenerlos de manera local en nuestra computadora. Así que regresemos nuevamente a la vista de Drive. Otra cosa que podemos hacer con los archivos es destacarlos, simplemente para tener archivos a la mano a los que accedemos frecuentemente o marcar archivos importantes. Para destacar un archivo simplemente tenemos que dar clic derecho sobre el archivo que queremos destacar y damos clic en la opción que dice agregar a destacados. Y como pueden observar a simple vista no pasó nada, pero si nos vamos a la sección de destacados, como pueden observar, aquí nos aparece el archivo que acabamos de destacar. Esto simplemente se hace para marcar archivos como importantes o archivos a los que queremos acceder de una manera rápida, y así lo podemos tener a la mano. Para quitarlos de destacados simplemente tenemos que hacer clic derecho sobre el archivo y damos clic en la opción que dice quitar de destacados. Y como pueden observar, desapareció de aquí, pero eso no significa que el archivo se haya borrado. Si regresamos a la ubicación original del archivo, siempre sigue estando ahí. Como se acuerdan, lo metí dentro de una carpeta y dentro de una subcarpeta. Y como pueden ver, aquí está el archivo original. Ahora les voy a enseñar a cómo eliminar un archivo. Para eliminar un archivo en particular, tenemos que dar clic derecho sobre el archivo y damos clic en la opción que dice quitar. Haciendo esto no se ha borrado el archivo, simplemente lo ha mandado a la papelera. Así que nos dirigiremos a la opción que dice papelera. Y como pueden ver, aquí está el archivo que acabamos de eliminar. Pero como pueden observar, todavía lo tenemos aquí presente por si queremos recuperarlo. Pero hay que hacer énfasis en lo que nos dice aquí, que los elementos de la papelera se eliminarán definitivamente después de 30 días. Es decir, que cuando este documento tenga 30 días en la papelera, se eliminará para siempre y ya no podremos recuperarlo. Si quisiéramos recuperar este documento, simplemente tenemos que dar clic derecho sobre el documento que queremos recuperar
y damos clic en la opción que dice restablecer. Esto nos restablecerá el documento y nos volverá a aparecer en su ubicación original. Como podemos observar, nos vamos a una unidad, nos metemos dentro de esta carpeta, dentro de esta otra subcarpeta, y como pueden ver, aquí está el documento. Ahora les voy a mostrar cómo eliminarlo definitivamente. Volvemos a hacer los pasos, damos clic en quitar, nos dirigimos a la papelera y como pueden observar, aquí está el documento que acabamos de borrar. Damos clic derecho sobre él y damos clic en la opción que dice borrar definitivamente. Nos abrirá este cuadro de advertencia notificándonos que si eliminamos el documento definitivamente ya no vamos a poder restablecerlo. Así que damos clic en la opción que dice eliminar definitivamente. Y como podrán observar, acaba de desaparecer y ya no podremos recuperarlo. Otra forma de eliminar definitivamente todos los archivos que tenemos en la papelera es dar clic en la opción que dice vaciar papelera. Nos volverá a advertir que si hacemos esto ya no vamos a poder recuperar los archivos que tengamos en la papelera y damos clic en la opción de eliminar definitivamente. Y como podrán observar, se ha vaciado. Otra cosa que tengo que aclarar es que si los archivos que eliminamos están siendo compartidos con alguien, a ellos se les va a notificar que lo hemos eliminado y ya no van a poder seguir accediendo a ellos. Y si tenemos un archivo que nos ha compartido alguien, no podremos eliminarlo. Como pudieron observar, la gestión de archivos es idéntica al manejar archivos en una computadora normal, con la diferencia de que todo esto se hace en línea, lo que significa que nos da una mayor seguridad y un respaldo a la hora de guardar los archivos, ya que si se daña la computadora o se va la luz, los archivos se guardan de manera inmediata y pueden ser accesados desde otra computadora sin ningún problema. Es decir, guardo los archivos en esta computadora, pero después me voy a otra computadora. Simplemente tengo que acceder a Google Drive en esa computadora y voy a tener mis archivos sin necesidad de andar cargando una USB o algo parecido. La única desventaja que presenta esto es que tenemos que estar conectados a internet para poder ocupar todos estos beneficios. Esto sería todo por la sesión de hoy. Gracias por su atención. Si tienen cualquier duda, no duden en escribirnos en la sección de comentarios o enviarnos un correo al que estarán viendo en la pantalla. Muchas gracias.